Gukesh en 2024, solo de premios, acumuló alrededor de $1,500,000. Esto lo llevó a encabezar la lista de ajedrecistas que más dinero ganaron de premios en 2024. En el segundo puesto se encuentra Ding Liren con $1,100,000. En el video te voy a mostrar la lista completa y también en qué puesto quedó Magnus Carlsen. También te voy a contar quién es el niño que rompió uno de los récords de Faustino Oro, cómo fue el debut de Magnus Carlsen en la Liga Alemana de Ajedrez y su primer partida clásica como hombre casado. Y también te voy a contar sobre la teoría que anda circulando en redes sobre el juego del calamar. Así que quédate y comenzamos. La página chess.com hace varios años viene recopilando la información de quiénes son los ajedrecistas que en el año acumulan más de $100,000 en premios. Como les comenté al inicio del video, esa lista para 2024 la encabeza Gukesh y le sigue Dean Liren. En tercer puesto se encuentra Alireza Firouzja y recién en el cuarto puesto se encuentra Magnus Carlsen. Les dejo la lista completa y si es necesario pausen el video para leerla. También llevan un registro del histórico acumulado en premios y en esa lista sí se encuentra primero Magnus Carlsen con más de $10,000,000 acumulados. Y también este año, gracias al Campeonato Mundial de Blitz, ingresó a esta lista Yu Wenjun, la primera mujer en ingresar a esta lista. Otra de las curiosidades de esta semana es que surgió en redes, como les comentaba en la introducción, una teoría de que en la tercera temporada del Juego del Calamar, uno de los juegos de la serie va a tratar sobre ajedrez. Les dejo el video mientras les comento. Este usuario fundamenta esa teoría en que en la primera temporada, en las paredes de la habitación donde se encuentran los participantes, se adelantaban los juegos de los que iban a participar después. Y en la segunda temporada, que se estrenó hace poco en Netflix, en esas paredes se ven dos juegos. Uno de ellos trataría sobre ajedrez. Y especulan que el juego va a ser como un ajedrez viviente, en el que los humanos reemplazan a las piezas. Así que esperemos a ver a que salga la tercera temporada este año y a ver qué sucede. También el 10 de enero pasado se estrenó en Turquía, en cines, la película Campeones. La película trata sobre un niño que quiere aprender ajedrez, le pide ayuda a su abuelo, pero él lo ignora, y un peón cobra vida y le enseña a jugar. El niño va a un campamento de verano y juega un torneo. Les dejo el trailer para que la vean, aparentemente está interesante para verla en familia. También esta semana anunciaron los ganadores de los Chess.com Awards 2024. Gukesh ganó a Mejor Jugador, Yu Wenjun ganó el premio a Mejor Jugadora, Levi Rossman, el creador del canal Gotham Chess, ganó premio a Mejor Creador y Mejor Comentarista. Y les dejo en la caja de descripción el enlace a la nota en la que pueden ver las otras categorías premiadas. Pasando a la sección Chess Drama, tenemos de protagonista a Niemann esta semana. En la semana, al comienzo de la semana, Niemann tuiteó que como objetivo de 2025 quería desplazar a Nakamura y a Levi Rossman de su lugar, quería ponerlos en su lugar y ser él el streamer número 1. Dijo que iba a comenzar streameando los torneos clasificatorios al Freestyle Chess. Y lo que transmitió en realidad fue su partida perdida contra Nepo, en la que se colgó un mate nulo. Después de eso, en el martes de titulados, ganó varios puntos de rating en Blitz, pasándolo a Carlsen y a Nakamura y llegando a estar en el primer puesto del ranking de chess.com. Y luego de eso, otra vez en la red social X, publicó que los retaba a Carlsen y a Nakamura a un match. Carlsen y Nakamura no respondieron. Es más,
A los pocos minutos de eso, Nakamura volvió a superar a Niemann en el ranking y horas después Carlsen también lo superó, así que quedó de vuelta como estaba antes. Otra polémica de la semana fue sobre los títulos femeninos de ajedrez. En una entrevista con Vaishali, la hermana de Prag, el diario Times de India le preguntaron qué opinaba sobre los comentarios de Judith Polgar recientes sobre los títulos femeninos de ajedrez, sobre eliminarlos. Y ella comentó que estaba de acuerdo, este, que los títulos de femenino de ajedrez lo que hacen es generar una sensación de logro a las mujeres que las frena de aspirar a conseguir un título superior como es el de Gran Maestro. Esto es lo que generó polémica, muchos a favor, muchos en contra. Es una polémica que viene hace años ya, pero cada tanto se reaviva. Eh, Dejo a ustedes que me comenten en la caja de comentarios qué opinan, si son necesarios los títulos femeninos de ajedrez o no. Luego, el modelo O1 de OpenAI, los responsables de ChatGPT, se enfrentó a Stockfish y para ganarle hizo trampa. Lo único que le habían dado a este modelo de inteligencia artificial como instrucción es que Stockfish era muy poderosa. Entonces la lógica que siguió este modelo fue que enfrentarse directamente llevaría a una derrota, por lo que hackeó el sistema y modificó el archivo FEN, que es el que tiene guardadas las posiciones del ajedrez, del tablero, y lo modificó a su favor para que en la posición estuviera totalmente ganada. Y sin iniciar la partida, directamente Stockfish se rindió. Esto generó polémica respecto al avance de la inteligencia artificial, este, cómo afectaría al mundo si incumplen las reglas, trasladándolo a otros ámbitos. Y también a modo de chiste, que la inteligencia artificial también hace trampas en ajedrez. ¿Qué opinaría Kramnik de esto? Si llegaron a esta parte del video, quiero agradecerles y pedirles que me comenten qué les parece el formato que estoy aplicando para presentarles las noticias, si está bien, si les gustan, qué secciones agregarían, y si les gusta así, suscríbanse para no perderse más contenido. Continuando con la sección de resultados de torneos, este lunes, martes y miércoles pasados se jugaron los torneos clasificatorios al último lugar disponible en el Freestyle Chess, que se juega el 7 de febrero. El lunes se jugó un torneo suizo abierto, del que participaron 250 jugadores, y los 4 mejores clasificaron al knockout que se jugó el martes y miércoles. En ese knockout de 16 jugadores, 12 ya estaban invitados, y el martes se jugó los octavos y cuartos de final, y el miércoles las semis y final. El video que les mostré anteriormente de Niemann perdiendo contra Nepo correspondía a los cuartos. Niemann le había ganado a Maxime Bachier-Lagrave en los octavos, perdió contra Nepo en los cuartos de final. Nepo perdió contra Fedosep en la semi, y en la final Fedosep le ganó a Sindarov en un Armagedón con negras. Después, el niño Roman Shoksiev rompió uno de los récords de Faustino Oro al obtener la norma de maestra internacional con 9 años, 10 meses y 7 días. Es decir, más o menos un mes más joven que Faustino. El torneo se jugó en Serbia en diciembre. También este fin de semana se jugó el Campeonato Europeo Femenino de Rápidas y Blitz. Se jugó en Monte Carlo, Mónaco. El viernes de las 13 rondas de Blitz salió campeona Alexandra Maltsevskaya, segunda Ana Ushenina y tercera Alexandra Kosteniuk. También estuvieron jugando en ese torneo Ana Kramling, que se enfrentó en la octava ronda con su madre Pia. Pueden ver la partida que terminó en tablas en el canal de ella, pero ambas tuvieron oportunidad de ganar, ambas cometieron errores. También este fin de semana se jugó la quinta y sexta ronda de la Liga Alemana de Ajedrez.
Esta liga está formada por 16 equipos y se juega a 15 rondas. Magnus Carlsen forma parte del equipo Saint Pauli. Este sábado debutó en la liga, jugando su primer partida clásica del año con negras contra Max Warmerdam. Ganó esa partida y hoy domingo jugó contra Wei Yi en la sexta ronda y entablaron. El equipo de Carlsen está en la posición 11 y lidera en la tabla el equipo Baden-Baden, del que forma parte Caruana, Firosa, Anand, entre otros. Y en segundo puesto, con una partida menos, se encuentra Düsseldorfer, que es el equipo de Arjun, Nepo, Gukesh, Wesley So, entre otros. Les dejo en la descripción la página de la liga para que puedan ir viendo resultados anteriores y seguir la liga. Por último, en la sección de próximos eventos, les recuerdo que este viernes 17 de enero comienza el Tata Steel, la sección de maestros y la sección de retadores. En videos anteriores ya les comenté cómo estaba formado el line-up inicial, pero les dejo acá la imagen con los jugadores que forman parte del Tata Steel Masters. Y les recuerdo que en el Challenger va a estar jugando Faustino Oro y lo vamos a estar siguiendo. Eso es todo hasta ahora. Los dejo hasta un próximo video. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Mate. Mañana la revancha. Por supuesto.